Buen día con todos. Bienvenidos a un programa más de Enfoque al Desarrollo. Se recuperará la producción petrolera luego de la suspensión temporal de operaciones del SOTE, OCP y Poliducto. La erosión regresiva del río Coca, fenómeno natural que provocó la suspensión de operaciones del sistema de oleoductos transecuatoriano, del oleoducto de crudos pesados y del poliducto Shushufindi-Quito desde el 8 de diciembre del 2021. Toda esta situación afectó toda la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera. En la producción petrolera hubo una disminución drástica en dicho mes. Las refinerías entraron a una paralización paulatina y el país perdió 600 millones de dólares según cifras del gobierno. Al 16 de enero del 2022, pocos días atrás, se registró una producción de 471,000 barriles diarios. Eh, regresaremos, recuperaremos la producción petrolera. Para tratar este importante tema nos acompaña el ingeniero Fernando Reyes, conocido experto petrolero. Bienvenido, Fernando. Buenos días, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, primero quiero empezar resaltando la capacidad y la eficiencia de nuestros técnicos, tanto los que están vinculados al tema de la extracción de petróleo como los que están vinculados al bombeo, porque ellos trabajando 24 horas, sin importar qué tipo de clima estén viviendo en ese momento, han logrado de que efectivamente se vaya restableciendo la producción hasta llegar hasta la cifra que tú dijiste, que es la cifra que se esperaba tal vez un poco más, llegar hasta fin del año anterior, sino que esto fue conculcado debido a lo que tú indicaste en razón de la paralización temporal de bombeo. Pero el asunto es, ¿se recuperará la producción a lo que se venía el año 2020, que estaba un poco más arriba, se tuvo un promedio anual diario de 425,000 barriles? Revisando lo que ha ocurrido, se ve que no podemos ser muy optimistas de que manteniendo el mismo enfoque tecnológico que implica perforación de pozos y reacondicionamiento de pozos, vayamos a incrementar sostenidamente la producción, porque en el caso de Petroecuador, de la empresa pública, hasta noviembre del año anterior, perforaron 51 pozos e hicieron 520 trabajos de reacondicionamiento en pozos que por algún problema técnico no estuvieron produciendo. Por otro lado, en total, incluido las empresas de servicios, se habían perforado 113 pozos. Esto te dice de que lo que se está consiguiendo es suavizar la declinación y que no se está cambiando con abruptamente, digámosle, o la palabra no es esa, no está cambiando moderadamente los promedios que se tiene de producción, porque en total por pozo se tiene 130 barriles diarios, 170 tiene la empresa pública y 250 tiene la empresa pública y 175 tienen las empresas de servicios, a pesar de todos los trabajos que se viene haciendo. Y bajo este panorama, pensar en que este año vamos a llegar a 586,000, algo así, dijo el ministro de Energía, significaría que se perforen aproximadamente 1,000 pozos, digamos de 100 pozos de 1,000 barriles diarios o 200 pozos de 500 barriles diarios. Y si ya vemos lo que está sucediendo, es poco optimista y es poco probable también de que se llegue a 586,000 barriles y ahí se mantenga. Pero el presupuesto general del Estado para este año 2022 señala una producción de 179,88 millones de barriles.
es decir, 492.000 barriles diarios. O sea, ni siquiera los 526.000 barriles que se ofreció para enero del 2022 le cree el mismo Ministerio de Finanzas, que es el ente rector de esta situación. Ahora, los pozos petroleros no es que en su gestión se prenden o se apagan y empiezan a operar o dejan de operar, y peor todavía en una refinería, ¿no es cierto? Que es un proceso para que se paralice, y es un proceso para que empiece a operar. Ahora, lo que se dejó de producir, esos días, se puede recuperar. Hablemos de diferimiento, porque obviamente pasamos de un sistema dinámico que conectaba yacimientos, pozos y las facilidades de superficie a un sistema que por los problemas que hemos hablado se volvió estático. Es decir, que los fluidos quedaron donde estaban. En algunos pozos, inclusive se puede haber dado el caso de que tuvieron algunos problemas para prenderlos nuevamente, debido a que ya en términos estáticos actúa la fuerza de la gravedad, y el agua, que es más densa que el petróleo, va a estar en la parte de abajo de los pozos, y a veces se ha tenido problemas para prender nuevamente esos pozos. Otros pozos, principalmente los de Petroecuador, algunos de campos pequeños que tienen bajas presiones, se habrá dado la restauración de la producción. Y si esto se produjo, entonces temporalmente en esos pozos se habrá dado un incremento, o se estará dando un incremento de la producción. Hasta ahí llega efectivamente la eficiencia de extracción que estamos teniendo este momento, en donde desde el punto de vista humano, como decía, creo que se ha tenido altos parámetros, pero el asunto está más en función de la cantidad de petróleo que diariamente va llegando desde los yacimientos a cada uno de los 429, 1429, 1400, 2170 pozos que se tenía en promedio de producción, y que eso es lo que va determinando los niveles de producción total que se vaya alcanzando cada día. Sí, ya se está empezando a normalizar un poco la producción. Es una pena que no suba el volumen diario de producción diaria de petróleo, porque en este momento los precios del petróleo, el Brent, está ya cerca de los $90. Y me parece bien la palabra que utilizaste, de extracción petrolera, ¿no es cierto? Porque no es producción petrolera, en realidad es extracción petrolera. ¿Cómo están los campos? ¿Cómo están los campos? Principalmente el campo Sacha, en lo que se refiere a la extracción diaria de producción de petróleo. De lo que conozco, son aproximadamente 66.000 barriles. Ahí se han perforado 3 pozos, creo que falta perforarse 17 pozos más. Tal vez ahí se incremente unos 12.000 barriles la producción. Luego en RIA, las plataformas A y B del campo Ispingo del ITT, en donde se ha planificado arrancar con la perforación en el segundo semestre de este año. Pero estamos teniendo un cuello de botella, porque en el caso de los campos del ITT, de los pozos del ITT, es común, es normal de que rápidamente la cantidad de agua se venga, como decimos en términos petroleros. Entonces, tal es así que este momento, de cada 100 barriles extraídos, 92 son de agua. Ese futuro es el que va a tener también el campo Ispingo, y eso va a presionar sobre la capacidad y la eficiencia de separación entre petróleo y agua que se tiene en los sistemas, en los campos petroleros en donde se tienen instalados estos sistemas. Y esto puede actuar como una especie de tapón, como para que se vaya incrementando sostenidamente la producción, porque efectivamente poco o nada se ha hecho desde el punto de vista de la toma de decisiones para controlar la venida de agua en los yacimientos.
Bueno, estos problemas petroleros actuales, ¿no es cierto? Y sobre todo los problemas de la naturaleza que generaron de que por fuerza mayor se paralicen las exportaciones petroleras durante 3 veces, ¿no es cierto? Y la una empezó en abril del 2020 cuando estábamos en pleno confinamiento, pero en esa época no se sintió mucho el efecto económico por el hecho de que apenas se consumió el 43% del combustible normal que se consumía normalmente comparando del mes de abril del 2020 con abril del 2019. Y también el precio del petróleo estaba en Más bajo. apenas $14 el barril. Entonces, en esa época como que el efecto no fue mayor. Pero en cambio, en esta vez el efecto sí es mayor porque el consumo ya es casi normal de combustibles, el consumo de petróleo, incluso hay una mayor demanda de petróleo y los precios están al alza. Este problema económico, o sea, ya no de extracción petrolera, sino ya económico, se podrá superar. Una de las apuestas efectivamente del gobierno y del Ministerio de Finanzas es de que se incrementen los niveles de producción y se mantenga alto el precio de venta. Esa es una de las apuestas que se está haciendo. Respecto al precio de venta, tú sabes que tiende a ser cíclico, ¿no? Estamos en un momento y en un tiempo en donde se está teniendo los precios de venta relativamente altos, que además esto es muy favorable para que las energías renovables vayan ganando en eficiencia y vayan, digamos, incrementándose su uso. Entonces, se tiene varias incertidumbres como para planificar en términos de ingresos, en términos de tener precios relativamente altos, por ejemplo, por lo que resta del gobierno. Lo que debe hacer un esfuerzo el gobierno es precisamente en revisar los costos de producción. Si Petroecuador tiene un costo de producción que creo que está alrededor de $17 el barril, ¿por qué se sigue pagando y no se renegocia tarifas que en promedio están $33 el barril? Y para, digamos, un enfoque tecnológico que no tiene mayor diferencia con lo que tiene Petroecuador. Además de que las inversiones que vienen haciendo las empresas solamente está orientado a la perforación de pozos petroleros que, como decía hace un momento, no están resultando lo productivo que se esperaba. Entonces, ¿por qué no se ve la otra parte del negocio? Sin que esto signifique de que efectivamente tratemos de perjudicar los intereses del sector privado. Pero esa puede ser una forma inmediata de que la renta petrolera del Ecuador se pueda crecer nuevamente. No vamos a sacar nada entregando campos bajo el supuesto de que el Estado, el gobierno no tiene dinero para seguir invirtiendo en esos campos. Imagínate que en el caso de Sacha, nos genera aproximadamente $1.000 millones al año de ingresos a $60 el precio de venta, fuera de costos. Y los costos más las inversiones CAPEX y OPEX no pasan de $100 millones al año. Y así se quiere entregar Sacha. Alguien está buscando que lo premien excesivamente. ¿Por qué no se negocia Sacha generando condiciones para que la ganancia de quien está interesado en tomar el mejor campo del país sea los $100 millones al año? O sea correspondiente a lo que el Estado supuestamente no tiene para gastar. Porque si vamos por el lado de la figura de participación, simplemente el operador que venga de los 60.000, 66.000, 68.000 barriles diarios que se está teniendo en este momento va a tener derecho a una participación sin que haya hecho $1 de inversión. Y si ves flujo de fondos, pues verás de que las anunciadas, normalmente infladas inversiones que saben ofrecer, van a salir del flujo de fondos porque están teniendo un negocio en marcha. Y si el gobierno logra consolidar la entrega de Sacha, vamos a ir viendo de que los ingresos petroleros se van a continuar reduciendo porque el peso de Sacha en la economía nacional
es muy importante. Claro, acabas de topar un tema muy sensible, el hecho de no solo los costos de producción del campo de Sacha, sino los costos de producción de las empresas privadas en algunos campos que están operando, ¿no es cierto? Porque, claro, comparando los costos de la estatal con los costos privados, o sea, no hay relación. Y otra de las cuestiones que también acabas de señalar, es cíclica la situación que está pasando en este momento. Estamos con unos precios altos del petróleo. Obviamente estamos con un fuerte invierno en el hemisferio norte del planeta. Tenemos problemas en Kazajistán, ¿no es cierto? Que es Ujú. miembro de la OPEP y produce 1.500.000 barriles diarios. Entonces eso también le pone nervioso al mercado. Y lo que pasó con ese ataque de aviones no tripulados en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, todo eso da una perspectiva de que los precios por lo menos se van a seguir manteniendo altos hasta mayo de este año, ¿no es cierto? Relativamente. Ujú. Ahora, Fernando, ¿qué se espera de la producción, de la extracción petrolera para este año 2022? Yo pienso de que tal vez si logramos incrementar y sostener los 500.000 barriles diarios de petróleo, puede ser una meta que sería de apreciar, porque como te decía, cada vez llega menos petróleo de los yacimientos a cada uno de los pozos. Imagínate que quiero dar un dato, que entre 1972 y el año 2000 se perforaron 4.427 pozos, de los cuales solamente la mitad son productores, por un lado. Por otro lado, esta cantidad de pozos sirvieron para extraer 6.902 millones de barriles. Entonces, la apuesta, una vez más, a pensar que la perforación de pozos en campos maduros y en algunos casos ya campos relativamente viejos es lo que va a permitir que el gobierno, el Estado, consiga la meta de 586.000 barriles diarios para fines de este año. Es una apuesta que posiblemente solamente esté viendo uno de las variables que es el petróleo, pero no está considerando la otra variable que es el agua, porque si viene agua y petróleo, no está considerando que de cada 100 barriles ya en promedio, solo 85, 86 son, 85, 86, 86 son de agua. El resto es petróleo. Y eso no se va a resolver parcialmente si es que se sigue manteniendo el mismo enfoque tecnológico. En esto de ir hacia la figura de participación, entregar campos, ¿por qué no el gobierno hace un ejercicio en el que se propone entregar a la empresa privada 33 campos cuyo promedio de producción por pozo diario, por campo diario es de 500 barriles y son el 40% de los campos de Petroecuador? Ahí es donde queremos verles a los inversionistas que fácilmente buscan tomar Sacha, sino que vengan a campos pequeños, campos con declinación, campos que tienen pozos cuya producción será 80, 90, 100 barriles diarios. A esos campos está que se les invite para que demuestren que efectivamente son poseedores de ciencia, ingeniería y tecnología, que por lo menos permita de que esos campos que estoy señalando, esos 33 campos, pues vayan, por lo menos incrementen al doble su producción, lo cual ya sería ahí, eso sí, un gran logro. Si no, como decía hace un momento, pues simplemente lo único que están buscando es quedarse con la carne y dejarle a la empresa estatal con los huesos. Genial tu opinión y comparto muchísimo de tu opinión, Fernando. Y otra de las cuestiones, esta semana el presidente Lazo emitió el decreto 327 el 18 de enero, que reduce a 0% la tarifa del impuesto a la salida de divisas para la importación de combustibles derivados de hidrocarburos, biocombustibles y gas natural. Cierto es de que va a facilitar la importación, pero la importación, por ejemplo, en combustibles automotrices
facilitará la gasolina super, que representa el 4,6% del mercado de combustibles automotrices. Pero a quien más facilita es a la importación del gas natural. Para finalizar, estimado Fernando, ¿cuál sería tu opinión sobre este nuevo decreto? Bueno, que estamos desperdiciando desde 1972 acá el gas asociado. Apenas se ha procesado el 10% de los 274 millones de barriles de petróleo equivalente que se ha producido conjuntamente con el petróleo. El gas asociado a condiciones de yacimiento de presión y temperatura en las profundidades forma parte del petróleo y a medida que va subiendo en los pozos y llega a superficie se va liberando ese gas sin costo alguno. Una de las primeras tareas es que se le cargue con 25 millones de pies cúbicos diarios a la planta de gas de Shushufindi, que ahora solamente se le pone como 14 millones de pies cúbicos diarios, que es el 60% de la carga. También que se generen pequeñas y medianas industrias, como en el sector petrolero varios técnicos están planteando, para que vayamos obteniendo, si no todo, pero por ejemplo, los licuables de cada uno de los 425 mecheros que en este momento están prendidos a lo largo y ancho de la Amazonía y que permita, por ejemplo, obtener condensados, que es lo que se conoce como gasolina blanca, y que, por ejemplo, significa de que diariamente en gas se esté quemando el equivalente a la producción de 50 pozos aproximadamente, el equivalente a la producción de 50 pozos aproximadamente, si es que se obtiene ese condensado que fácilmente puede mezclarse con el petróleo, mejorar su calidad y reducir su viscosidad y por lo tanto puede fluir más fácilmente, ya en este caso por el sistema de ductos. Genial la explicación, mi estimado Fernando. Agradecemos muchísimo la presencia del ingeniero Fernando Reyes, quien nos ha hablado de la extracción petrolera, de los campos petroleros y también de la producción del gas natural. Muchas gracias, Fernando, por tu presencia. Y Muchas muchas gracias gracias, también. y muchas gracias a todos por acompañarnos de un programa más. Muy amables, hasta otra oportunidad. Buen día.